Puede que este video quede desmonetizado por la temática delicada que presenta. Así que quisiera pedir tu completo apoyo a dejando tu like y compartiendo con todas las personas que puedas, para así llegar a muchas más y seguir trayendo mucho más contenido así de extenso y de temas similares. Me esfuerzo mucho en ello y me toma semanas completarlo. Historias de terror, misterio y enigmas que no te dejarán dormir tranquilo. Soy Dark Soryu. Comencemos. Como parte de esta miniserie de icebergs que estaré compartiendo con ustedes a través de las siguientes semanas, traigo hoy el de los cementerios, en específico los de Latinoamérica y quizá algunos otros países. Recordemos que la dinámica de estos es que el primer nivel es el que contiene los datos más conocidos y normales, y a medida que bajamos los niveles, es donde se encuentran los más extraños y desconocidos. Este fue hecho por mí ya hace unos cuantos meses, con una recopilación de datos que gente del grupo de Facebook, el Noveno Círculo, compartió junto conmigo. Es bastante extenso, así que ponte cómodo y acompáñame a recorrer todo este mar de datos interesantes. Nivel 1. Olor a muerte penetrante. Es de conocimiento popular este dato, el cual se refiere a cómo la mayoría de personas, al estar dentro de un panteón, no puede evitar percibir un penetrante olor fétido y nauseabundo. No hace falta explicar el motivo de esto, aunque no está de más explicar las causas exactas. En muchos panteones de esta parte del mundo, muchas tumbas tienen un pobre o nulo mantenimiento, lo cual provoca que el olor de los cadáveres se logre filtrar a través de estas hacia el exterior. ¿Alguna vez has sentido este olor? Flores fantasma. Este dato se refiere a anécdotas que alguna vez logré escuchar cuando era niño, ya que en ese entonces viví cerca de un panteón. Esta cuenta que muchos familiares, al ir a visitar a sus difuntos en su lugar de reposo, se encuentran con la sorpresa de que estos tienen ofrendas de flores que, según ellos, nadie pudo haber dejado ahí, ya que en algunos casos el familiar cuenta que solo él es quien va a visitar a su difunto, nadie más. La posible explicación a esto es que quizá haya gente que, en señal de solidaridad o simple confusión, dejan ofrendas de flores en tumbas ajenas a la de sus propios difuntos. Esto es bastante común, por ejemplo, en Día de Muertos. Insectos gigantes. Mucha gente en los comentarios del recopilatorio de este iceberg concuerda en una cosa. En estos sitios han visto insectos de tamaño mucho más grande al que normalmente deberían tener. Un ejemplo bastante conocido son las llamadas moscas panteoneras, que además del gran tamaño y color verde esmeralda característico que poseen, tienen una manera bastante peculiar de vuelo, lo que las hace parecer como si estuvieran flotando en el aire. Entre otros, se mencionan escarabajos, saltamontes, libélulas, grillos y gusanos. Saqueadores de tumbas. Esto, a pesar de sonar asqueroso y perturbador, es real. El saqueo de tumbas ha sido el dolor de cabeza de quienes cuidan los panteones desde tiempos inmemorables, ya que estas personas, sin miedo a faltar al respeto de la gente que ya descansa en paz, desentierran los ataúdes y los abren para hurtar posibles objetos pertenecientes al difunto. Esto es así, ya que en algunas ocasiones se acostumbra a enterrar a la gente con pertenencias valiosas, codiciadas por esta clase de ladrones. Hay ciertos casos aún peores, donde el objetivo no es precisamente robar pertenencias, sino algo más. Pero eso lo veremos en puntos más hondos de este iceberg.
tumbas viejas son sagradas. Es de creencia popular de muchas personas en ciertas regiones el venerar, respetar e incluso cuidar tumbas ajenas por el solo hecho de su antigüedad. Esto es debido a que muchas de estas tienen una historia o leyenda detrás, e incluso, como pasa en mi ciudad natal, faltarles al respeto podría resultar en obtener una especie de maldición de mala suerte. Pero eso es tema de otro dato que está más debajo de este iceberg. Robo de juguetes de tumbas de niños. Este dato, más que triste, es bastante lamentable. Una costumbre que existe en la mayoría del mundo ante los difuntos más pequeñitos es el dejar juguetes a manera de ofrenda en sus tumbas. Y de igual manera, lastimosamente, la gente tiene la mala costumbre de robar dichos juguetes de manera alevosa y sin remordimiento alguno. Como dato curioso, cabe destacar que esto no solo pasa en Latinoamérica. El robo de juguetes de las tumbas de los pequeños ocurre en todo el mundo. Trabajos de brujería. Seas creyente de la brujería o no, este es un hecho que no se puede esconder. Es bien sabido que los trabajos de brujería, específicamente los de magia negra, consisten en rituales que deben realizarse en panteones como punto de encuentro. Y estos son especialmente aterradores debido a que su único fin es el de dañar a un tercero de manera completamente consciente. Dichos rituales consisten en extraños y atroces actos tales como sacrificios de animales como aves, gatos o perros, usar pertenencias de la persona sobre la cual se está trabajando y enterrarlas junto a sus fotografías dentro del mismo, o el tomar tierra del panteón y esparcirla en la residencia de la persona a maldecir, por mencionar algunos. Uno de los casos más famosos fue presentado por Dross en uno de sus videos. En la descripción puedes encontrar el enlace. Destrucción para robar varillas. Esto sucedió y fue registrado en México, concretamente en el estado de Guanajuato, aunque puede que también ocurra en otros sitios. Se reportó que durante un tiempo, saqueadores de tumbas comenzaron a perpetrar su acto de una manera bastante peculiar. En lugar de desenterrar ataúdes para saquear pertenencias, estos destruían la construcción de las lápidas o mausoleos para extraer las varillas de metal que conforman sus cimientos. Esto lo hacían ya que este material se puede revender por cierta cantidad de dinero de manera muy sencilla y sin cuestionamientos de su procedencia. En las imágenes puedes ver en qué estado eran dejadas las tumbas por estos saqueadores. ¿Qué harías o pensarías si alguno de ellos fuese un familiar tuyo? Nivel 2. Tumbas malditas abandonadas. Al igual que en puestos anteriores, hice mención de que muchas tumbas antiguas son consideradas como sagradas. Pero asimismo, hay muchas otras que al contrario de esto, son consideradas como malditas. Siempre suelen ser sepulcros descuidados o de aspecto aterrador de las cuales surgen innumerables leyendas. Ya hice anteriormente un video hablando de las 7 tumbas más embrujadas en el mundo, donde podrás saber a detalle las historias que tienen detrás. En la descripción dejo el enlace y en la tarjeta que ves aquí podrás acceder para verlo después de este video. Ángel que brinca tumbas. Esta anécdota viene directamente de mi ciudad natal y es una leyenda popular que hasta hoy fecha sigue viva por razones muy siniestras. Existe una tumba muy antigua, conocida como la tumba del ángel, la cual debe su nombre gracias a una estatua en forma de ángel que se erigió sobre ella. Nadie sabe de quién era, dado que la placa donde estaba escrito el nombre se perdió desde hace ya muchos años. Estas particularidades volvieron a esta un punto de referencia dentro del panteón municipal, hasta que un día, para sorpresa de hasta los más escépticos,
La estatua de más de 2 metros hecha de mármol simplemente desapareció de su sitio sin dejar ningún rasgo visible. Solo una solitaria losa de mármol en el suelo. Pero fue más el asombro que casi les detiene sus corazones cuando la gente junto al sepulturero descubrieron a la misma estatua, pero dentro de un mausoleo familiar abandonado. Nadie sabe cómo ni por qué llegó ahí. Y lo sorprendente es que esto, lejos de ser un suceso único, pasó en repetidas ocasiones. Solo que en las siguientes, el ángel apareció en distintos sitios dentro del panteón. Desde entonces, fue conocido como el ángel que brinca tumbas, y hasta hoy día, la gente asegura que la estatua deambula por las noches sin descanso. Árboles tristes. Este es el nombre con el cual son conocidos en algunos lugares a los árboles que por distintas cuestiones muy poco comunes crecen a partir de tumbas o se arraigan a estas. Algo bastante peculiar es que la gran mayoría de estos toman formas de lo más extrañas y hasta tétricas, como las que te muestro en las imágenes. En mi país existe una leyenda que reza: los árboles que salen de las tumbas son la reencarnación del difunto que ahí descansaba. Así que guárdales respeto. Entierran burros para bendecir terrenos. Este dato fue compartido por un miembro que ayudó a completar el iceberg, y en él nos cuenta que, al menos en su pueblo, existe una práctica bastante cuestionable y hasta cierto punto ya muy anticuada para nuestros tiempos. Esta práctica consiste en un ritual en el cual un burro es sacrificado y luego enterrado en tierra que será destinada a ser un camposanto, a manera de, entre comillas, bendición. Vuelve a escuchar lo que te acabo de decir y saca tus propias conclusiones. Panteones en CDMX. El nombre de esta estación de la línea 2 ya es lo suficientemente lúgubre, y no es casualidad, pues se llama así porque en sus alrededores se ubican los panteones, el español, el alemán, el francés y el sanctorum. Debido a esto, existen numerosos relatos en los cuales nos cuentan que varias almas sin descanso a veces se aparecen o se manifiestan dentro de esta estación. Algunos usuarios dicen que la atmósfera es muy fría y opresiva. Otros más aseguran que entre los pasillos y túneles puedes escuchar susurros o hasta lamentos. Existe una leyenda popular sobre una supuesta aparición, el de una niña que entre llantos te dice que no encuentra a su madre y que está perdida. Esto no sería problema de no ser por el hecho de que su aparición es en plena madrugada, cuando la estación ya está cerrada. Existe un registro de video donde supuestamente se puede escuchar a la niña llorando, el cual estás a punto de ver. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está ahí arriba. ¿Eh?
¿Eh? Cráneo mortal robado por góticos. Esta historia nos la cuenta un usuario de Facebook que prefirió permanecer anónimo, la cual ocurrió en su ciudad. Según nos cuenta, esto sucedió hace aproximadamente 10 años. Resulta que un grupo de chicos pertenecientes a una banda de gothic metal exhumaron y robaron el cráneo de un cuerpo que tenían planeado usar para grabar un video musical. Sin embargo, a los pocos días todos comenzaron a enfermar gravemente, resultando en 2 muertes, las cuales, según reportes forenses, fueron ocasionadas por una intoxicación. A este suceso lo conocieron en su ciudad como el cráneo mortal de los góticos. Nunca se aclaró de forma exacta el motivo de su enfermedad y las muertes que las exposiciones a dicho cráneo ocasionaron. Incluso muchas personas, hasta la fecha, lo atribuyen a una especie de maldición. Nivel 3. Sitios de entierro reusados. Muy poca gente lo sabe, pero es una realidad algo macabra, dependiendo del punto de vista desde el cual se le mire. Al fallecer, si la persona es enterrada en un camposanto, debe pagarse una cuota denominada de perpetuidad. Este es un pago que te permite conservar los derechos sobre una fosa. Todo bien hasta aquí, pero el problema viene cuando muy poca gente se entera que mayormente esta cuota tiene cierta vigencia, la cual suele ser de 7 años. Y es por esta poca gente que se sabe este dato, que muchas de las fosas donde entierran a sus difuntos, quizá alguna vez ya fueron usadas por alguna otra persona, a la cual se le venció su derecho de perpetuidad. ¿Te imaginas ser enterrado en algún sitio donde alguna vez estuvieron más cuerpos en el pasado? Puedes comprar huesos. Este dato lo compartió un estudiante de medicina, asegurando ser 100% real. Cabe aclarar que en la mayor parte de lugares esto es completamente ilegal, así que suele hacerse bajo la mesa al grado de ser una suerte de mercado negro. Si vas con un panteonero y le das cierto soborno, este te dará precios dependiendo de qué hueso estés buscando, el cual, como ya imaginarás, será exhumado de forma ilegal. Eso sucede debido a la demanda, ya que a los estudiantes de medicina les piden los huesos como material de estudio, y para muchos, esta es la forma más rápida y accesible de obtenerlos. Aunque claro, ha habido testimonios de personas que los compran para otros motivos desconocidos, que será mejor no indagar más. Universidades reciben cadáveres recientes. Esto no lo pude confirmar al 100%, solo 2 personas me hablaron de ello sin estar por completo seguras, pero según ellos, se dice que las facultades de medicina o de criminología forense reciben a manera de donación cuerpos de personas que han fallecido recientemente. Esto, claro, con el completo consentimiento de los familiares y otros muchos detalles detrás que aún se desconocen. Si tú sabes más al respecto, te invito a que nos lo compartas en los comentarios. Médicos y científicos compran restos. Esto complementa uno de los datos anteriores donde mencioné la venta clandestina de huesos, solo con una pequeña diferencia. Esta vez no solo se trata de la osamenta, sino de restos completos, con todo y órganos. Cada quien tendrá sus motivos para decidir adquirirlos, pero creo que es mejor no saberlo. Al menos no por ahora. Sección abandonada. Es muy popular que en la mayoría de panteones exista una llamada sección abandonada, que debido a diferentes factores dejó de recibir mantenimiento o cuidado por parte del personal. En las fotografías puedes ver muchos ejemplos. Es en parte algo triste y deprimente ver el lugar de reposo eterno de muchas personas en tan deplorable estado.
al grado de incluso sufrir numerosos saqueos. Ataúdes reciclados. Este dato lo comparte un ex trabajador de una agencia funeraria. Él nos cuenta cómo de manera frecuente, en muchos de los panteones con los cuales ellos tenían cierta clase de convenios, exhumaban cuerpos para extraer el ataúd en el cual estaban enterrados, para después proceder a limpiarlos y restaurarlos para la reventa. Esto quizá te haga voltear 2 veces hacia las funerarias, pues quizá los ataúdes que tienen en exhibición no son del todo nuevos. Panteón Dolores. Este panteón es bastante popular en México por razones diversas, de las cuales destacan las siguientes. Es el más grande del país, el más caro de visitar, ya que se cobra una cuota de admisión, y la más importante por mucho, es el que mayor actividad paranormal presenta en todo México. Numerosas leyendas la rodean, y ha sido el objetivo de investigadores de lo paranormal por numerosas ocasiones, los cuales han logrado captar imágenes como las que estás viendo ahora mismo. Nosotros queremos verte, queremos que te manifiestes. Ubaldo, la puerta, mira, güey. Puerta, güey. Mira, güey, se abrió. Güey. Ay, la madre. Otro dato macabro de este panteón es su famosa zona olvidada, la cual incluso podría merecer su video propio sobre el tema, ya que muchos han explorado y registrado en video dicha zona, encontrándose con cosas bastante impactantes. ¿Tú lo has visitado alguna vez? Cráneos usados son amuletos en Bolivia. Esta costumbre se remonta desde la época precolombina, la cual consistía en usar cráneos humanos como amuletos de buena suerte y fortuna. Se dice que esta costumbre perdura hasta la actualidad, y si eres de Bolivia, por favor, cuéntanos más en los comentarios. Sería interesante saber más de este dato. Nivel 4. Aire del muerto. Se explica como advertencia que, tras el fallecimiento de un ser humano, el cadáver se torna un foco de emanaciones patógenas. Con la descomposición despide aire de muerto, que tiende a vincularse con el espíritu liberado por el cuerpo del difunto. Está la peligrosidad y toxicidad de este gas, a tal grado de llegar a causar la muerte. Lo mejor será usar mascarilla o careta antigases al estar cerca de un cadáver. Huesos a bolsas negras al vencer perpetuidad. Como mencioné en puntos anteriores, al vencer la perpetuidad de la fosa en la que es enterrado un difunto, este es exhumado para que otro cuerpo ocupe su lugar en un futuro. Pues bien, estos cuerpos cuyo derecho no fue liquidado van a parar a simples bolsas negras, para después ser depositados en fosas comunes. Tumbas ingleses mirando hacia el Reino Unido. Desde 1861, enclavado en lo alto del pueblo mágico del Mineral del Monte en Hidalgo, se encuentran los restos de los primeros ingleses que habitaron la región, atraídos por la actividad minera. Al día de hoy, este campo fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y todas sus tumbas se encuentran mirando hacia Inglaterra, a excepción de una que pertenece al payaso Richard Bell, quien aceptó ser enterrado ahí con la condición de que su tumba no estuviera orientada hacia el Reino Unido. Por cierto, puedes visitar este lugar sin costo por si tienes curiosidad. Si pisas una tumba, el muerto te sigue. Hay una leyenda popular que versa sobre la creencia de que, si al visitar un panteón, ya sea por accidente o a propósito, pisas una tumba, el espíritu del difunto te seguirá hasta tu casa para atormentarte por haberlo perturbado en su descanso eterno con tal falta de respeto. Personalmente, yo no creo mucho en este tipo de leyendas, pero como dicen, mejor prevenir que lamentar, así que la próxima vez que visites un panteón, fíjate bien en dónde pisas.
enterrados en Guanajuato se convierten en momias. Las famosas momias de Guanajuato tienen un origen que se remonta desde el año de 1833, cuando fue hallada la primera de estas. El primer cuerpo momificado descubierto fue el de Remigio Leroy, un médico francés que falleció durante su visita en Guanajuato y que hoy en día es exhibido en el museo con un elegante traje. En su día, dicho hallazgo, además de ser sorprendente, captó la atención de la comunidad científica, quienes al investigar llegaron a la conclusión de que la momificación natural del cuerpo se debe al alto contenido de minerales y humedad que posee en las tierras de Guanajuato, y que el cuerpo del médico no sería ni el primero ni el último en encontrarse en dicho estado. Después de exhumar distintos cuerpos sepultados bajo esas condiciones, se hallaron más de 100 momias. La mayoría proviene de la epidemia de cólera que padeció la ciudad de Guanajuato en 1833, y en la actualidad estas están expuestas en el famoso museo, que se encuentra abierto al público desde el año 1969. Fosas comunes. Se llama fosa común al lugar donde se entierran los cadáveres que por diversas razones no tienen sepultura propia. Las fosas comunes han sido, a lo largo de la humanidad, un método muy usado para disponer de los cadáveres de 2 o más personas. Cabe destacar que mayormente estas se utilizan en caso de catástrofes naturales y epidemias cuando existe riesgo de contagios masivos. Durante la época de la peste negra, por ejemplo, se abrieron fosas comunes para contener los cadáveres de los infectados con este mal. Quiero que guardes muy bien este dato, ya que en un punto más hondo del iceberg, esto será bastante importante. Nivel 5. Tumbas perdidas en CDMX y Oaxaca. Como vimos en datos más arriba de este iceberg, uno de los panteones más grandes, que es el Panteón Dolores de CDMX, cuenta con una zona prohibida, la cual está en total abandono y ya consumida por la naturaleza, además de estar entre pilas de basura y chatarra. Lo triste y lúgubre de esto es que entre toda esa maleza y desperdicio se encuentran tumbas olvidadas que datan de ya muchas décadas. Estas se encuentran perdidas, descuidadas o totalmente destrozadas. En Oaxaca el caso se extiende de una manera más increíble, ya que esto ocurre en todos sus panteones. En particular, los panteones San Miguel el General se encuentran totalmente decadentes debido al daño que han sufrido a causa de sismos recientes y por la nula y total negativa de las autoridades en intentar restaurarlos. Hasta la fecha permanecen cerrados y olvidados. Muertos expuestos vistos por menores. Este dato es uno de los pocos que viví en carne propia. Como mencioné en un puesto anterior, cuando yo era niño, viví cerca de un panteón y para llegar a mi escuela en ese entonces tenía que atravesarlo a manera de atajo. En ese entonces yo tenía 6 años y en uno de mis viajes a través de dicho panteón me topé con una imagen que hasta la fecha recuerdo de manera bastante clara. Un cuerpo recién exhumado estaba a un lado de un camino de tumbas, sin ataúd ni nada que lo cubriera. Tan solo sus prendas que quizá llevó en vida. En cuanto lo vi, me fui corriendo muy asustado, porque yo, siendo un niño, creí que era una especie de muerto viviente o algo así. Así como mi anécdota, mucha gente me ha contado que vivieron experiencias similares a esta en sus infancias. Vaya manera de asustar a un niño. Catacumbas e iglesias antiguas. Las catacumbas se tratan de galerías subterráneas que algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como lugar de enterramiento. Las más conocidas y las mejor estudiadas son las catacumbas de la ciudad de Roma. También son conocidas las catacumbas de París, aunque su origen y rituales son muy distintos. Narcocementerios de Sinaloa. El también llamado Panteón de los Narcos, el Panteón Jardines del Humaya
está ubicado en Sinaloa, México. Con secciones Premier y planes para pagar a crédito o de contado, la necrópolis data de 1969. Desde entonces, se ha consolidado una empresa especializada en la construcción de criptas y mausoleos que, aunque sigo sin entender con qué fin, cuentan con servicio de internet, baño, aire acondicionado, zonas para bailar caballos, vidrios blindados o habitaciones adjuntas, entre otros tantos lujos. Además, a manera de ofrendas, puedes ver cervezas, botellas de licor, fotos, sombreros, entre tantos otros artículos de lujo, decorando dichas narcotumbas. Según sea la calidad de los acabados, diseño o tamaño es el precio, el cual ronda desde los $200,000 hasta $1,200,000. Anteriormente destinada al descanso de la clase media alta de Culiacán, pasó a albergar los restos de gatilleros, mandos medios, así como legendarios y sangrientos narcotraficantes. Huesos esparcidos en cementerios municipales. Existen numerosos registros, ya sea en video o a través de testimonios, acerca de cómo en muchos panteones, sobre todo en sus secciones menos agraciadas y hasta olvidadas, puedes encontrarte con huesos humanos tirados en el suelo, como si de basura se tratase. Muy pocos saben la razón de que esto ocurra, pero según dicen, estos huesos son el sobrante, entre comillas, que dejan los saqueadores al exhumar cuerpos y solo remover partes o huesos determinados. Cementerios de la mafia rusa. Esto va un poco de la mano con uno de los datos anteriores, donde hablamos de las narcotumbas. La diferencia es que estos camposantos pertenecen a la mafia rusa y tienen particularidades que los vuelven únicos. Lo que más destaca es que dentro de estos cementerios te vas a topar con un sinnúmero de lápidas enormes con una fotografía de cuerpo completo del difunto, grabada en piedra, además de monumentos y estatuas de objetos lujosos como automóviles e incluso lápidas con joyas incrustadas. Por si te lo preguntabas, no. Nadie se atreve a saquear este lugar de reposo, ya que cada una de las tumbas tiene vigilancia de circuito cerrada 24 horas y los 7 días de la semana. Ya sabes lo que dicen, no te metas con la mafia rusa o pagarás las consecuencias. Tiraderos para el narco. Así como lo acabas de escuchar, hay gente que asegura, a través de testimonios, cómo es que el narco suele tener ciertos convenios con los cuidadores de los panteones o con los mismos gobiernos para usar las fosas comunes como narcofosas, las cuales por definición sirven para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas y sin levantar sospechas. A pesar de esto, siguen existiendo numerosos casos donde el narco simplemente opta por dejar los cuerpos en bolsas negras en cualquier lugar a manera de advertencia. Lo más seguro es que este método lo usen para objetivos que necesiten ser desaparecidos, sin dejar rastro ni sospecha alguna. Nivel 6. Autopista sobre cementerios. El Panteón Mezquitán, ubicado en Guadalajara, México, cuenta con una particularidad algo extraña y ciertamente macabra. Este era un panteón con una gran extensión de terreno, hasta cierta fecha en la cual, por alguna razón, se decidió dividirlo en 2 secciones para prolongar la avenida Enrique Díaz de León. Todo bien hasta ahora, de no ser por un gran detalle. La prolongación tendría que construirse sobre una cantidad enorme de tumbas que tendrían que ser reubicadas, lo cual supondría un gran trabajo. Cuenta la gente que, a base de ciertas irregularidades y aprovechando que la mayoría de esas tumbas ya databan de casi 200 años, la autopista se terminó construyendo sin trasladar ninguna de esas a otra ubicación. Así que si eres de Guadalajara, recuerda la próxima vez que circules por esta avenida, ya
ya que lo estás haciendo sobre lugares donde mucha gente reposa en su descanso eterno. Si no me crees, puedes explorar dicha ubicación desde Google Maps. Y pues aquí tienes las imágenes. No poner placa de recién muerto o fecha en la que fueron enterrados. Esto se refiere más al hecho de que en las placas post-mortem que se pongan en las tumbas, se debe evitar poner la fecha de muerte y así evitar que los saqueadores de tumbas se sientan tentados a exhumar el cuerpo recién muerto, ya que estos son vendidos en el mercado negro para diversos fines, los cuales ya mencioné anteriormente. Ataúdes dentro de viaducto. Esto ocurrió en septiembre de 2017 en Tlalnepantla, CDMX. Dentro y debajo de un puente vehicular, a través de una grieta que se había abierto a causa de un derrumbe, fueron encontrados cerca de 19 ataúdes almacenados de forma bastante extraña, tal como puedes ver en el video que tomó la persona que los halló mientras pasaba por ahí. Esto resultó bastante perturbador en un inicio, hasta que se confirmó que dichos ataúdes estaban vacíos. Y después, las autoridades dieron un comunicado, alegando que esos eran almacenados ahí para donarlos a gente de escasos recursos. Por donde quieras verlo, y entre más lo pienses, esto es muy, pero muy extraño. Tu casa puede estar sobre tumbas antiguas. Dice la voz popular que cualquier lugar que pisas dentro de tu casa puede tratarse de tumbas bastante antiguas. Llevamos miles de años existiendo en nuestro mundo, y sería muy egoísta y tonto pensar que desde el inicio de los tiempos todo ha sido siempre tal cual es ahora. ¿Quién sabe? Puede que tu casa, hace unos 7000 años, puede haber sido un antiguo cementerio usado por los nativos que en aquel entonces vivieron ahí. ¿Alguna vez lo has pensado? Escuelas que antes eran panteones. Si no escuchaste esta leyenda, no tuviste infancia. Pero bueno, fuera de esas frases, este rumor tiene su razón de ser, y no creerás el por qué. Ha habido a través de la historia numerosos casos como este par que pondré de ejemplos. En Inglaterra, mientras se escarbaba la tierra que serviría para expandir una escuela, se descubrieron restos arqueológicos de un antiguo sepulcro que contenía más de 10 osamentas. La escuela tuvo que ser reubicada, ya que entre más cavaron, más se dieron cuenta que la escuela estaba construida en su totalidad sobre un camposanto antiguo. El segundo ejemplo sucedió en México, en el Centro Escolar Benito Juárez, de la colonia Roma Sur, ya que este ocupa parte del espacio donde estuvo el Panteón General de la Piedad. Si vives cerca de esa zona, cuéntanos en los comentarios si es que hay leyendas sobre ese sitio. Ataúdes compartidos por 2 o más cuerpos. Debido a la situación económica complicada que sufren muchas familias en distintas localidades de Latinoamérica, para muchas personas resulta complicado o de plano imposible costearse un lugar para ser enterrados. Literalmente aplica la frase no tener en qué caerse muerto. Pues bien, debido a esto, se creó una modalidad que desde antaño comenzó a ser vigente. Si tienes algún familiar que ya pagó su derecho de perpetuidad, puedes pedir que cuando mueras, su ataúd sea sacado y tus restos depositados junto a los del ya difunto. Es decir, compartirías ataúd, lugar de entierro y tumba con alguien más. ¿Tú elegirías esta alternativa en caso de no tener mejor opción? Sucesos paranormales. De este punto podría hacerse un video o serie de videos completos, y en parte siento que estaría un poco de más explicar a qué se refiere. Miles, o quizá hasta millones son los testimonios de leyendas y evidencias de actividad paranormal que ocurre en este tipo de sitios, los cuales son atribuidos a la energía negativa y sombría que estos emanan y de por sí ya representan. Desde apariciones fantasmales hasta actos de brujería o sesiones del juego de la Ouija, la lista es bastante extensa y sorprendente.
¿Tú has vivido alguna experiencia paranormal en un cementerio? Cuéntanos en los comentarios. Nivel 7. Perros se comen restos de tumbas descuidadas. Esto lo recuerdo bastante bien, y nuevamente, de cuando viví cerca de un panteón. Una de las cosas que tuve la misfortuna de ver era el común perro callejero que vivía dentro del camposanto. Llevaba en su hocico lo que evidentemente era un hueso humano. Sumado a esto, existen los testimonios de otras personas y cuidadores de tumbas que explican este hecho, el cual se debe a que muchas de las tumbas que están en estados deplorables o incluso expuestas son saqueadas por los canes que, atraídos por el olor y en busca desesperada de alimento, desentierran los restos para intentar comerlos a pesar del estado en el que se encuentren. Panteón de Belén en Guadalajara. Un dato más del que se podría hacer un video entero. El Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, México, tiene la fama de ser el que cuenta con mayor actividad paranormal en todo el país. Hecho popular por los pseudodocumentales de Carlos Trejo y Extranormal, el sitio ha sido objeto de numerosos acontecimientos, tales como la muñeca que se movía, el fantasma del niño que pedía ayuda o la tumba de Nachito. Pero de esta última hablaremos en el siguiente punto. Tal es la magnitud de su fama que en la actualidad este ya es un museo. Tumba de Nachito. Como dije en el punto anterior, el Panteón de Belén es un museo que tiene grandes historias, y una de ellas es la leyenda de Nachito. La tumba de este pequeño niño, que hoy es una de las más visitadas en México, data de 1882, y su leyenda es la siguiente. Esta comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882 y se dice que murió de nictofobia, es decir, miedo a la oscuridad. Cuentan que desde su nacimiento sufría este padecimiento, por lo tanto, todas las noches, sin falta, sus padres ponían antorchas en su recámara para iluminarla, para que el niño pudiera dormir en paz. Pero en una ocasión, las antorchas se apagaron y a Nachito le dio un infarto fulminante por el gran temor que sufrió. Al día siguiente, su madre lo halló sin señales de vida en su cama. Los padres de Nachito lo enterraron en el Panteón de Belén, pero al día siguiente de su entierro, el sepulturero encontró el ataúd afuera de la tumba. Este dio aviso a los padres y a las autoridades, pero los primeros no acudieron por el mismo dolor de su muerte, por lo cual el sepulturero lo enterró de nuevo. Un día después de este suceso, lo encontró una vez más afuera de la tumba. Y así durante 10 días ocurrió lo mismo. Como la gente empezó a decir que Nachito padecía mal del diablo, o la tierra no lo quería y por eso lo escupía, sus padres decidieron sacar la tumba y construir una encima de esta, porque según ellos no podía descansar debido a la nictofobia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados, para que entre la luz. En las esquinas de esta decidieron poner 4 obeliscos y en cada uno de estos ponían unas antorchas para iluminarlo durante la noche. Hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito porque dicen que si no le dejas algo puede acompañarte hasta tu casa y hacerte travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepultureros, tienen que recogerlos antes de abrir el panteón, ya que estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Relatan que, en una ocasión, han visto cómo juega con un globo y se pasea por el panteón. Pagar cada 7 años o sacan tus restos y son desechados. Hice mención breve de este dato más arriba del iceberg, la llamada cuota de perpetuidad. Lo que no te terminé de contar es a dónde van a parar los restos de las personas a las que se les vencieron sus años de estar sepultados. En la mayoría de los casos, estos van a parar a una fosa común, la cual también ya explicamos,
Pero en otros casos estos tienen un final no más digno que este. Muchas ocasiones son simplemente quemados en hogueras, tirados en fosas abandonadas o simplemente desechados a su suerte en áreas abandonadas del panteón. Este dato está respaldado por las siguientes imágenes de unas personas que exploraron dichas zonas y captaron esto. Pero se ve asqueroso, así que traten de pasar con cuidado. Son huesos. Sí, es una cabeza, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Me vieron? Muerto expuesto en Panteón Dolores. Este dato, nuevamente, extiende lo que ya hablamos más arriba en el iceberg. Está incluso documentado aquí en YouTube. El cómo la gente que explora el área abandonada del panteón encuentra ataúdes expuestos, abiertos y en su mayoría con restos adentro, así como bolsas negras llenas de restos humanos aún en estado delicado. Como dije, la evidencia está aquí mismo en la plataforma, y si quieres verla, el enlace está en la descripción, pero si nos estás viendo desde la otra plataforma con la nota musical, lo verás enseguida. Limpieza de huesos por familiares. Existe una especie de tradición en algunas familias en México y en otros países, la cual consiste en que, cada 10 años, esta visita a sus difuntos para exhumarlos y hacer limpieza a sus huesos, para después devolverlos a su ataúd y ser enterrados nuevamente. Esto con la supuesta finalidad de que su descanso sea menos tortuoso. ¿Conoces a alguien que tenga esa costumbre o la practican en tu familia? Haznos saber en los comentarios. Antes de continuar, quiero recordarte que tenemos nuevos videos cada semana y estos son subidos los miércoles, para que no te los pierdas y seas de los primeros en comentar cuando estos sean estrenados. También tenemos canal de Twitch, página de Facebook donde también hacemos streams, canal de Discord y Twitter. Todos los enlaces a mis redes están en la descripción. Agradecería mucho que me siguieras dentro de todos ellos. Nivel 8. Tumbas nuevas sobre tumbas viejas. Volvemos a tocar la temática del pobre mantenimiento y deplorable estado de muchos de los cementerios de México y Latinoamérica, los cuales se ven obligados a vender terrenos de entierro en lugares poco adecuados o apenas accesibles. En muchas ocasiones sucede que los sepultureros ofrecen, sin consentimiento o conocimiento de la gente, terrenos que anteriormente eran ocupados por otra tumba muy antigua que ya ni siquiera se nota que esté ahí. La próxima vez que visites un cementerio y notes algo extraño en algunas de las tumbas, o una de ellas no cuadre porque las que la rodean se ven mucho más viejas, entonces puede que ésta esté situada sobre otra tumba vieja. Gente enterrada viva. Acabas de tener una pesadilla horrible, pero de pronto despiertas. Hay algo muy extraño. Todo está oscuro. No hay nada de ruido. Y cuando te dispones a dar la vuelta de tu cama para levantarte, te das cuenta que frente a ti, a unos centímetros de tu frente, hay una extraña pared de madera y terciopelo que te lo impide. Comienzas a buscar salida, pero estás rodeado. Te das cuenta que estás encerrado en una especie de caja, sin lugar a dónde salir. Comienzas a gritar por auxilio, a desgastar tu garganta a medida que pasan los minutos y nadie acude en tu ayuda. Pasan las horas y en tu desesperación y la creciente claustrofobia comienzas a rasguñar y golpear las paredes de la caja, que te tiene en su encierro total, pero sin ningún resultado. Pierdes la cuenta del tiempo que ha pasado. Cada vez te cuesta respirar más y más.
No pudiste aguantar las ganas de ir al baño y terminaste haciéndote encima. Estás encerrado con tu propio hedor, hambriento, completamente a oscuras. Ya no logras distinguir entre la oscuridad y tus pensamientos. Ya no logras discernir entre la realidad o el sueño. No te queda más que esperar a que tu cuerpo deje de distinguir entre la vida o la muerte. A través de la historia se han registrado millones de casos de personas que han sido enterradas vivas debido a diagnósticos médicos erróneos o por una extraña enfermedad que detiene al corazón por horas, de modo que la persona es declarada muerta cuando este no es el caso. ¿Qué harías tú si te llega a pasar esto? Fetos son enterrados en frascos. Muchos sepultureros dan testimonio de esto, incluso uno de mi ciudad. Nos cuentan que muchas madres, sea cual sea el motivo, llegan con los restos de sus bebés cuando estos aún estaban en estado embrionario, para enterrarlos en su descanso eterno. Por norma de los cementerios, estos, al ser bastante pequeños, deben ser enterrados en frascos diminutos en sitios muy específicos. ¿Conoces a alguien que ha vivido este caso? Fosas comunes. ¿Recuerdas cuando hablamos de las fosas comunes? Más vale que sí. Te dije que lo recordarás muy bien, porque este dato se asocia completamente con ello. Debido a la emergencia sanitaria que significó cierto virus que ya todos conocemos, la primera oleada de cuerpos de víctimas de este virus tuvieron que ser enterrados en fosas comunes, mejor llamadas como fosas sépticas. Esto como medida sanitaria obligatoria, y así evitar que dichos restos tuvieran contacto con otras personas, expandiendo aún más la enfermedad. Estas fosas subieron en cifras que llegaron a más de 1000 tan solo en Estados Unidos, y más duro es aún de pensar que en cada fosa cabían al menos 400 cuerpos, y apilados los unos contra los otros. La foto que ves aquí es reciente y fue tomada en Nueva York, lugar de Estados Unidos que estuvo por mucho tiempo a la cabeza en cuanto a casos del virus se refiere. Esas cajas amarillas que ves ahí, cada uno no contenía solo un cuerpo, sino varios. Ponte a pensar un minuto. Hubo muchas familias que no pudieron despedir de manera digna a sus seres queridos debido a que este tipo de procedimientos son obligatorios. Todo sea por el bien común. Así que la próxima vez que salgas sin mascarilla a la calle, recuerda bien este dato. Venezolanos viven en cementerios. Creo que está de más explicar la terrible situación económica y política que sufren nuestros hermanos venezolanos. Esta ha orillado a que muchísimas familias que se han quedado sin hogar comienzan a invadir cementerios abandonados para hacerse de los mausoleos o tumbas que sirven a manera de vivienda. Esto comenzó a ocurrir con localidades cercanas a estos, donde entre dichas calles la gente ya se topaba con tumbas entre sus pasos. Creo que esta vez las imágenes dicen mucho más, así que aquí las tienes. Esto es completamente real y está pasando mientras escuchas o ves este video. Veladores de tumbas se comen gallinas de brujerías en caldo. Uno de los veladores de un cementerio local de mi ciudad natal nos contó en una ocasión que fuimos de visita en una procesión, que cuando encontraba gallos o gallinas muertas que se usaban para brujería, él simplemente las tomaba para prepararlas en caldo de pollo, ya que él decía que no creía en brujerías ni nada de esas cosas, y que nunca le había pasado nada, ya que llevaba haciendo esto desde hace muchos años. Al inicio creímos que estaba bromeando, hasta que, cuando llegamos al cubículo donde dormía, había plumas de ave en la basura y una olla con caldo de pollo recién hecho. Para agregar, otras personas coinciden en que esto es una práctica muy común con los sepultureros. Fosa común del huracán Gilberto.
Al igual que el dato anterior donde hablamos del virus que todos conocemos, estas fosas fueron destinadas para las víctimas de dicho desastre natural. Solo que aquí, el contexto es mucho más desolador, y esa palabra es poco decir. En estas fosas se depositaron los cuerpos no identificados de las víctimas, los cuales no eran pocos, pues ascendían a cientos. De entre todos ellos, no solo había gente de México, también había turistas que por motivos varios se encontraban en el área del siniestro. Muchos de los familiares de personas desaparecidas acuden aquí a visitar a sus difuntos, pues a pesar de todo aún tienen la esperanza de que entre todos los restos, quizá se encuentre de su ser querido que ya no fue encontrado. Para terminar de añadir, es importante señalar que este tipo de fosas siempre son creadas cuando desastres, ya sea humanos o naturales, se cobren numerosas víctimas. Grandes ejemplos de esto son el sismo de México en el 86 o el número que ves en pantalla, porque si lo menciono, automáticamente este video quedaría cancelado. Tumbas invisibles. ¿Alguna vez has caminado entre las tumbas de un cementerio o has llegado a pisar terrenos extraños? ¿O que de pronto entre tu caminata te tropiezas con una cruz que de la nada se encontraba en medio del camino, o con losas de piedra enormes semienterradas? De ser así, significa que acabas de pisar una tumba, una de las llamadas tumbas invisibles. Nuevamente, a punto de ya parecer redundante, estas tumbas suelen encontrarse en ese estado debido al nulo mantenimiento o a la negligencia de los sepultureros a la hora de asignar terrenos de sepultura. En las imágenes hay muchos ejemplos, y da miedo pensar en el hecho de que quizá, cuando nos toque a nosotros ser enterrados, acabaremos igual, en el completo olvido, sin nadie que sepa que ahí estamos, ni mucho menos recuerde quiénes fuimos, simplemente reducidos a ser una lápida semienterrada en un terreno llano. Reino mágico. Mitad leyenda, mitad realidad. Esto ocurrió en Veracruz, México, y es compartido por Isaac Cruz del grupo de Facebook. Pasó hace muchos años. El antiguo cementerio de la ciudad de Veracruz fue reubicado y reducido para dar lugar a terrenos para la expansión de la ciudad. El municipio se encargó de, en teoría, sacar todos los cuerpos y reubicarlos en el nuevo terreno destinado al panteón, dárselos a sus familias, o, si nadie los reclamaba, depositarlos en una fosa común. El problema es que, como siempre, este proceso no fue el más transparente ni el mejor llevado, y es sabido que muchos cuerpos simplemente se dejaron ahí y se procedió a construir encima. Tiempo después, en esa misma zona, se abrió un popular parque infantil con albercas llamado Reino Mágico, así como una escuela secundaria y un fraccionamiento. Reino Mágico siempre ha estado lleno de leyendas y mitos, desde niños que sentían que eran jalados hacia el fondo de las albercas, hasta figuras de fibra de vidrio que se mueven, siendo la más famosa una Blancanieves que, por el descuido, adquirió un aspecto muy tétrico, el cual estás viendo en las imágenes. Este caso es muy conocido en la ciudad, siendo incluso cubierto por el programa Extranormal de TV Azteca, y hace un par de años incluso se organizó el ir a pasar la noche de Día de Muertos. Algo que sí pasó, e incluso me tocó ver, fue que en la secundaria que mencioné, mientras era alumno, un jardinero estaba plantando una palmera cuando desenterró una quijada humana. De momento, esto es todo, y queda finalizado este macabro iceberg. Espero que te haya gustado este gran viaje a sus profundidades. Si quieres ver más videos así, puedes entrar a mi canal para explorarlos, o bien, deja tu like y suscríbete, de verdad te lo agradecería bastante. Y recuerda, mi nombre es Darts. Gracias por ver el video, y nos vemos muy pronto.